Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Una manera diferente de hablar de ajedrez. Una propuesta semanal que ponemos al aire junto a un grupo de amigos con Horacio Olivera, Carlos Sosa, Graciela Palacio. Aquí en el estudio con Graciela Manteiga en la producción, Tobías Palacio, nuestro operador, y mis dos alfiles. Andrés Prestileo, ¿cómo estás, Andresito? Bien, Carlos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Corriendo, llegaste sobre el... Sí, así. Se caía la aguja en el ajedrez, te dice perdés porque se te cae la aguja. Viste, pasé justo por abajo de la persiana. Bueno, muy bien. Y mi otro alfil, Alfredo Tabacman. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola Carlitos, buenas noches, ¿qué tal Andrés? Bueno, a nuestros oyentes les contamos que esta es nuestra cuarta temporada, estamos en Radio Porteña, la FM 89.7, que también nos pueden seguir bajando la aplicación gratuita desde Google Play o Play Store para escucharnos por el celular o a través del sitio de la radio, ingresar a la computadora y escribir www.radioporteña con n y con i porteña.com.ar. Pero esta semana nos ponemos un poco serios, los amantes del ajedrez convivimos con una desgracia, porque el pasado martes 13 falleció el maestro Raimundo García a los 84 años como consecuencia del COVID-19. Por eso, junto a todo el equipo, decidimos homenajearlo para mantener y encender esa llama del recuerdo. Así que en breve y tras la consigna nomás vamos a ir a ese rinconcito del tablero, un espacio para el homenaje y el recuerdo al querido maestro entrañable Raimundo García. Muy bien, a las 20:09 nos ponemos en marcha en Frente al Tablero con nuestro primer bloque, que está dedicado nada más que el homenaje que hemos pensado con todo el equipo al maestro Raimundo García. Esta semana, el martes 13, día fatal si los hay, después de 84 años y una vida dedicada al ajedrez, el maestro internacional Raimundo García, que estuvo internado desde el pasado 9 de septiembre en una clínica de la ciudad de Buenos Aires, decidió marcharse en silencio de su mágico mundo blanco y negro y en rendirse acaso como nunca antes frente al fatal COVID-19. Se sabía que Raimundo era un hombre de fuerte personalidad, de pocas palabras, a veces seco, áspero, que no le gustaba regalar elogios ni se esforzaba en resultar agradable, pero disfrutaba de ser cruelmente honesto. Se trataba del maestro más longevo en actividad que teníamos en el país y de los mejores comentaristas técnicos, especialidad que desarrolló en revistas y sitios web. Por esto y por mucho más, aquí en Frente al Tablero, queremos acompañar a sus familiares y amigos con este pequeño homenaje, una pequeña producción que armamos junto a todo el equipo y en su tributo, y que arranca de la siguiente manera. Hijo de Ildefonso y Estela Corso, Raimundo García había nacido en Buenos Aires el 27 de mayo de 1936. Descubrió el ajedrez en la calle junto a un grupo de amigos. Lo jugaban por las tardes en el umbral de una farmacia ubicada en la esquina de Crisólogo Larralde y Superí. Tenía solo 16 años cuando se asoció al Club Jaque Mate y durante 14 temporadas representó esa entidad centenaria. Lo mejor frente al tablero de Raimundo García lo ejecutó en los años 60 y 70. Allí fue campeón latinoamericano en Mar del Plata en 1962, campeón argentino en el 63 y metropolitano en 1964. Al año siguiente, su nombre figuró entre los 84 mejores ajedrecistas del mundo. Representó al país en 4 Olimpiadas, en Tel Aviv en 1964, La Habana en el 66, Lugano en 1968 y Esquiope en 1972. Acá fue rival, entre otros, de su gran amigo Héctor Rossetto, de Guimard, Elis Cases, Pano, Najdorf y Bolbochán. Y entre los extranjeros se midió con Fischer y los soviéticos Smyslov, Keres y Stein. Pero en 1964 rozó la gloria cuando le arrancó un empate al campeón mundial, el armenio Tigran Petrosyan. Fue en un torneo disputado aquí en Buenos Aires. Desde 1975 fue socio y representante del Club Argentino de Ajedrez. Sus últimas travesuras en el tablero
Clasificó 17º entre 224 jugadores en el Mundial Senior de Italia en 2010. Ganó el Panamericano de esa categoría en Mar del Plata en el 2011. Y en el 2013, a los 77 años, compartió el primer puesto, quedó tercero por sistema, en el Abierto Duchamp jugado en Boca Juniors. Esta es parte de la carrera de Raimundo García, ajedrecista, docente, periodista y maestro de jugadores como Guillermito, Cuevas o Ariel Sorín. El hombre que dividió su vida entre el trabajo, 31 años en la Municipalidad de Buenos Aires, el ajedrez y su familia. Mi hija mayor es Laura, que es ingeniera en sistemas. Mi segunda hija es Paula, que también es técnico en construcciones, es la mamá de mi nieta. Mi tercera hija, la menor, es María Elvira, que también es técnica en marketing, así se llama el título universitario. Y ahí en el medio de las dos chicas mayores está mi hijo Raimundo Alejandro, que es el que vive en Madrid, que tiene 37 años. 36 para ser más exacto. Los cuatro son excelentes, o sea que estoy muy satisfecho con lo que logré de la vida a través de mis hijos, pero debo reconocer que gracias a que tengo una esposa fantástica, ¿no? ¿Se llama? Teresita, mi esposa. Sí, yo descubrí el ajedrez de muchachito y decidí que eso era lo mío. Y cuando conocí a mi esposa, o conocí a mi novia, mejor dicho, le dije, mirá que a ella no le gusta el ajedrez. Mirá que siempre voy a jugar ajedrez. Bueno, no importa. Al día de hoy está distanciada del ajedrez, no le gusta sencillamente, porque me lleva demasiado tiempo. Es decir, como yo además estudio y investigo y preparo mis clases, es decir, yo las tardes las dedico a preparar las clases y al ajedrez en general. Pasaron por esas aulas buenas. Tiene un montón de jugadores. No, el más destacado, que hoy sigue jugando ajedrez, fue Alex Cuevas, que fue campeón metropolitano, argentino y panamericano de sub-10, y era mi alumno. Y después tuve varios campeones argentinos. Sí. En los años 50, 60, por ahí usted se dedicaba, su vida pasaba en gran parte por el ajedrez, ¿no? Sí, yo era algo así como profesional de medio tiempo, porque yo trabajaba a mediodía y jugaba ajedrez y estudiaba ajedrez el otro mediodía. Y tenía que quedarme con un rato libre para atender a la familia también. ¿Dónde trabajaba? Y yo trabajé muchos años en lo que era la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, hoy gobierno de la ciudad. Y trabajé 31 o 32 años. Y por la noche estudiaba ajedrez y los fines de semana atendía a la familia. Yo estuve en mi primera Olimpiada en Israel en 1964. En el match con España me tocó un maestro con el que luego hicimos cierta amistad. Era Antonio García Medina, o Antonio Medina García, para ser más exacto. Y yo le gané una partida muy, muy bonita. Y después él me decía casi a diario, tienes que venirte a España, que con ese estilo de juego vas a vivir muy bien del ajedrez. Y yo ya estaba casado y tenía una hija de 1 año y tenía que atender el trabajo. Y no me imaginaba jugando ajedrez sin trabajar y sin ver a mi familia varios meses, nada. Me volví a Buenos Aires. O sea que no, siempre fui de medio tiempo. En cuanto a mi empate con el campeón del mundo, yo prácticamente lo había olvidado. Hace algunos años leí una nota sobre los argentinos que habían empatado con los campeones del mundo y ahí tomé conciencia que yo había empatado con el campeón del mundo. Era un empate más en ese momento. Me acuerdo que en realidad el empate fue consecuencia de un descuido de Petrosian, que cometió una imprecisión y yo quedé con una ligera ventaja en cuanto a estructura de peones y él enseguida ofreció tablas
y yo no podía decirle que no al campeón del mundo, no tiene sentido, le besé la mano y eso fue todo. No, y sí, yo he jugado en los extranjeros, Smyslov, Keres, Leonid Stein, es decir, con muchos soviéticos en una palabra, que eran la clase superior, los avanzados en la materia, y los argentinos también eran muy buenos en esa época. Yo he jugado de Naidor para acá con casi todos los grandes maestros, ¿no? Pilni, Elijase, Julio Bolbochán, Pano. Con Pano crecimos juntos, el mismo juveniles jugamos. ¿Qué jugador extranjero que haya jugado o no jugado lo sorprendió o fascinaba el estilo de... Y bueno, yo soy admirador de Botvinnik porque era el campeón del mundo en la época en que yo crecía ajedrecísticamente, y a medida que yo avancé comencé a leer cosas sobre su estilo, su habilidad investigativa. Yo soy algo así como o trato de ser, mejor dicho, un buen alumno de Botvinnik, ¿no? Sigo la misma línea de investigación. Más difícil de ganarle siempre era Naidor. Después Pano también era un jugador difícil, pero con Pano se podía empatar. Con Naidor no, porque era una lucha a muerte siempre, y había que ganar o perder. Y yo me di cuenta que estaba jugando mejor cuando empaté con él en varios torneos seguidos, en la década del 67, 68, yo ahí luchaba las partidas con él y tablas. Y en el 69 le gané. Originalmente, cuando los grandes maestros europeos que se quedan en Buenos Aires en el 39 comienzan a alejarse de la actividad, había una gran cantidad de maestros argentinos que eran algo así como sus discípulos. Entonces hubo un recambio generacional satisfactorio. Entonces estaba ahí, sí, Pano, Redolfi, Rubén Socrón, jugadores a nivel internacional, en una palabra. Pero de ellos para acá, los discípulos son cada vez menos, entonces el recambio es cada vez más restringido. Yo diría que nuestro mejor jugador nacido en Argentina ha sido Pano, y él posiblemente pudo haber llegado a algo más que su tercer puesto en el Internacional de Gotemburgo, pero bueno, su vida familiar lo llevó a descuidar un poco el ajedrez y a atender sus estudios, su actividad particular. Y en el caso puntual de chicos como Tempole, Sarnicki o Spangenberg. Bueno, ellos no son talentos desperdiciados, ellos sencillamente en algún momento tienen que elegir entre vivir mal con el ajedrez o buscar otra actividad con la que puedan vivir bien. El caso típico de Spangenberg, o sea, siendo gran maestro y posiblemente el mejor del ranking argentino, se fue alejando del ajedrez para dedicarse a otras actividades. El ajedrez en nuestro medio es un deporte de minorías, es decir, no tiene mayor difusión mediática, entonces no hay auspiciantes en una palabra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estas cosas? ¿Alguna vez lo pensaron en el mundo? Decir, bueno, ¿por qué hemos perdido, retrocedido tanto? No, el problema general diría yo que es la carencia de buenos dirigentes. Es decir, justamente como la actividad no es mayormente atractiva, los dirigentes son, ¿cómo podríamos definirlos? Así, de un nivel intermedio, que tal vez tienen buena voluntad, pero no entienden la materia, no son ajedrecistas de raza, entonces están ahí simplemente. ¿Tiene alguna idea personal como para revertir esta situación de volver a tener buenos jugadores de ajedrez? ¿Hay algo que se puede hacer para revertir? No, es decir, lo único que hay en este momento es nada. Es decir, los jugadores crecen, progresan por su propia iniciativa, digamos, y cuando alcanza cierto nivel se van. Entonces Felgaer está en Chile, Peralta está en España, y así Kovaliov en Canadá, y así por el estilo. ¿Por qué? Porque
pueden vivir de la actividad ajedrecística. Entonces, aquí pretender que los jugadores de ajedrez consigan planes orgánicos o auspiciantes para la actividad no es razonable, para eso están los dirigentes. Entonces, cuando los dirigentes fallan porque no saben o no quieren o no pueden, y la actividad queda huérfana. ¿El ajedrez para tomar decisiones? Sí, yo creo que gracias a la habilidad que resulta de la práctica del ajedrez, uno en la vida es mejor estratega, en una palabra, toma mejores decisiones. Yo, por ejemplo, notaba que en mi trabajo era, digamos, muy superior al nivel medio de los empleados, posiblemente gracias a mi habilidad ajedrecística. Además hay que tener en cuenta que en el caso de los chicos, el ajedrez es un excelente juego para formar su personalidad. Ellos asimilan conocimientos estratégicos, aprenden a razonar jugando, eso es muy útil. Hoy a los 70 y pico de años, ¿qué es el ajedrez? ¿Por dónde pasa el ajedrez en su vida? No, el ajedrez para mí, y es casi diría yo la razón de mi vida. Así queríamos despedirlo al maestro, brindarle nuestro tributo y reconocimiento, y que este no va a ser el último. Con un adiós nonino, con un adiós maestro Raimundo García, un abrazo hasta el cielo, un beso para sus familiares, y nos volveremos a reencontrar en una próxima partida. Muy bien, y como cierre de este homenaje me gustaría hablar con nuestro especialista y amigo Horacio Olivera. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? ¿Qué nos podés contar de Raimundo? ¿Vos lo conociste? Sí, Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Lo conocí, digamos que tuve trato con él hace muchos años, en el año 73, cuando yo jugué los torneos, la final nacional de los torneos Evita, como representante de la Federación Metropolitana, o de la Ciudad de Buenos Aires, mejor dicho, en ese caso, y por eso fue enviado Raimundo García como analista mío. Yo tenía una imagen de él como en general te referiste vos, ¿no? Esa imagen un poco parca o de persona ojo, que un poco hosco además. Pero realmente tengo que decir que él fue una persona muy contenedora conmigo, fue una persona que me ayudó mucho durante el torneo, muy cálido, y realmente me hice la verdadera imagen probablemente de lo que era Raimundo García, que era un buen tipo, era un tipo cálido. Sobre todo me quedó esa imagen de calidez y de contención que él, un jugador experimentado, me brindó a mí, que era un pibe que recién empezaba o que hacía poquito que jugaba. Así que, y aprendí mucho de García. Después, con el correr de los años, bueno, yo dejé de jugar, nos dejamos de ver durante muchos años, y luego volví a conocer a esa persona muy seca, de que ponía distancia y demás. No se volvió a dar esa conexión que habíamos tenido cuando yo era pibe. Pero tengo un buen recuerdo de Raimundo, y te digo más, te voy a dar un dato más. Cuando volví, yo gané el torneo, y cuando volvimos había un problema con los trofeos, que no me los querían entregar porque decían que era la municipalidad y qué sé yo. Y Raimundo, incluso poniendo de alguna manera, no en riesgo, pero digamos que él tendría que haberse puesto del lado de su empleador, que era la municipalidad, y sin embargo se puso del lado mío, y tuvimos varias reuniones con autoridades y demás donde él defendió mi posición, lo cual habla muy bien de su persona. O sea que fuiste campeón nacional de los Evita en el año 73. Sí. Y con Raimundo de entrenador. Raimundo era el entrenador, exacto. Sí, fue una buena ayuda. Sí. Y después ya de mayor volviste a jugar con él, ya fuiste rival en algún torneo. Sí, jugamos 3 veces con el corredor de los años. Me ganó 2 veces y hicimos unas tablas. O sea, pero era muy buen jugador, era un muy buen didacta.
Y recuerdo sobre todo como algo muy importante y que yo creo que no se reconoce tanto, era un brillante comentarista de partidas. Yo Exacto. recuerdo las partidas que él comenta en toda la conexión Sopena, de la revista Ajedrez, de las selecciones de torneos que publicaba Sopena. Él comentaba muchas de esas partidas y era realmente un excelente comentarista, no dicho por mí solamente, sino por amigos de incluso mejor nivel ajedrecístico, de muy buen nivel ajedrecístico. Sí, yo tenía ahí que había trabajado con Luis Palau, con Sebastián Morgado. Yo simplemente Sí, sí. en el texto dije revistas y sitios web. Creo que en Inforchess también lo había hecho, así que bueno, en varios lugares. Sí, era un excelente comentarista de partidas, Bueno, excelente comentarista de partidas. pero en tu caso el alumno no pudo superar al maestro cuando jugaste. No puedo decirte que me considero su alumno Sí, porque tuvimos una relación corta, fue sí, durante esos 10 días o una semana o 2 semanas que duró el torneo, pero realmente sentí su calidez y su apoyo y pude disfrutar de sus conocimientos, ¿no? sí. Era un excelente jugador. Y un fuerte maestro internacional que pudo Sí, haber sí. tenido el título de gran maestro, a lo mejor, si Sí, hubiera. él no lo dice a veces en el comentario, pero él con Petrosian hizo tablas 2 veces, y Claro, con Smilov, que también fue campeón del mundo, también hizo tablas 2 veces, exactamente. y ha derrotado a jugadores de la elite, como hay una partida muy conocida en la que derrota en Skopje en 1972, defendiendo el primer tablero de argentino, lo derrota al sueco Ulf Andersson, que era un jugador de elite, Claro. una partida excelente. Cuando, O sea que fue un jugador realmente muy bueno. cuando escribí uno de los últimos artículos para Infobae con aquel magistral de 1970 que había triunfado Bobby Fischer, recurrí al maestro García también para su memoria, para que me contara cosas, como también nuestro amigo Hugo Link. Y en el caso de Raimundo, él había perdido con Fischer y me dice que Fischer en el momento no le dijo nada, pero el día de la ceremonia de entrega de premios le dijo, usted jugó bien, se equivocó en el final, o sea, Sí, hasta tuvo sí. chances de Sí, tablas. eso me acuerdo que cuando jugamos cuando yo jugué en el 73 tenía bastante fresco el tema de Fischer, y un día le pregunté, ¿usted jugó con Fischer? Cuénteme. Y él tenía una manera muy particular de hablar, era Sí. parco, como decimos, Sí. y él me decía, no, y se comió una calidad media dudosa, y me parece que no quedó bien, pero después me mató, dice, pero se comió una calidad media dudosa. Después él me dijo, lo mismo que te dijo a vos, ¿viste? Claro, Como que le había sí. dicho, guarda que usted está bien. Me parece bien. Así que, era un verdadero personaje dentro del ajedrez, aparte, ¿no? Y aparte su longevidad ajedrecística es realmente admirable. Bueno, macanudo. Bueno, Horacio, cumplimos con esto, trabajamos todo el equipo, cada uno de los suyos, de su lugar. En el caso tuyo fuiste, testigo presencial de haber podido estar trabajando con Raimundo de joven y tantos años de amistad con él. Así que te mando un saludo, en un ratito te volvemos a llamar y nos preparás alguna historia para el día de hoy, ¿sabés? Con gusto. Bueno, y de esta manera nosotros cerramos este primer bloque dedicado obviamente a la memoria del maestro internacional Raimundo García.